Cuando el individuo se transforma en masa, ya no es el mismo. Se ha convertido en un autómata que deja de estar guiado por su propia voluntad y desciende varios peldaños en la escala de la civilización. Aparecen en él ciertas características psicológicas únicas que no estaban presentes antes. Pierde su individualidad y pasa a formar parte de una mente colectiva sujeta a la ley de la unidad mental de las masas. A finales del siglo XIX, Gustave Le Bon revolucionó el mundo de la psicología social con su obra La psicología de las masas, en la que expuso de forma clara y concisa las técnicas de manipulación mental y propaganda con las que el poder despoja al individuo de su autonomía psíquica y lo convierte en masa. Los principios descritos por Le Bon siguen plenamente vigentes, como veremos a continuación, pero la era digital ha añadido una capa extra de complejidad a la psicología de las masas clásica. Se han creado los llamados enjambres digitales, término acuñado por el filósofo coreano Byung-Chul Han para describir un nuevo fenómeno donde la masa se mezcla con la antimasa. En su sentido psicológico, el término masa se refiere a un grupo de personas que han sido contagiadas mentalmente por una serie de ideas comunes. El individuo que ha sido poseído ideológicamente pierde su capacidad ordinaria de razonamiento. Ya no puede analizar, contrastar o cuestionar tales ideas. Estas toman el control de su psique y no puede pensar acerca de ellas. Las toma como mandatos que debe obedecer sin cuestionarlo. Las aptitudes intelectuales de los individuos se debilitan y, por consiguiente, se debilita también su individualidad. Los sentimientos y las ideas de todas las personas aglomeradas adquieren la misma dirección y su personalidad consciente se desvanece. Han sido transformados en una masa que los hace sentir, pensar y actuar de una manera bastante distinta de la que cada individuo sentiría. Las leyes de la lógica no ejercen ninguna acción sobre las masas. Este contagio, según Le Bon, se produce por sugestión. Cuando los individuos son expuestos apropiadamente a ciertas técnicas de sugestión, entran en un estado que se asemeja mucho a la fascinación de la hipnosis. Ante ciertos estímulos, reaccionarán de forma ciega e impulsiva, con una impetuosidad irresistible. Dentro de las masas, las personas estúpidas, ignorantes y envidiosas resultan liberadas de su sensación de insignificancia e impotencia, volviéndose poseídas, por el contrario, de una noción de poderío brutal, temporal pero inmenso. El individuo adquiere un sentimiento de poder invencible y de impunidad que le permite ceder ante los instintos que, de haber estado solo, hubiera forzosamente mantenido bajo control. El sentimiento de responsabilidad desaparece enteramente. Según Le Bon, quienes mueven los hilos, a quienes él llama los conductores de masas, utilizan el deseo para ejercer esta sugestión. Sirviéndose de sus medios propagandísticos, implantan imágenes en la mente de la población y usan el lenguaje de forma manipulativa. Poco a poco van fabricando las condiciones sociales para que una gran cantidad de individuos se unan en un mismo deseo, y lo deseen además de forma obsesiva, convirtiéndolo en una especie de objeto de adoración. Una vez que han logrado esto y la masa está formada, los ingenieros sociales señalan cuál es el obstáculo que les impide cumplir tal deseo, quién es el enemigo que se interpone entre la realidad actual y la realidad deseada, y apuntan hacia una solución simple y absoluta. Para producir una convicción en las masas es necesario, ante todo, comprender acabadamente los sentimientos que las animan, pretender compartir esos sentimientos y luego intentar modificarlos haciendo surgir, por medio de asociaciones rudimentarias, ciertas nociones eminentemente sugestivas. Las imágenes y las palabras, comunicadas con efusividad, de forma repetitiva y recurriendo a simplificaciones reduccionistas, crean esas asociaciones mentales, hasta que el individuo percibe la realidad de la siguiente forma. Mi deseo es este, lo que me impide cumplir mi deseo es esto otro, y la solución es aquella, simple y sin matices. Y cuando las asociaciones están establecidas, el poder usa sus medios de masas para disparar conductas predecibles. Ya saben qué sucederá de antemano, saben qué tipo de estímulos generan ciertas respuestas,
así que pueden falsificar la realidad para distraer a la masa, movilizarla o contenerla, según les convenga. Esto que acabamos de ver es, a grandes rasgos, el funcionamiento básico de esa ley de unidad mental de las masas descrita por Le Bon. Sin embargo, el contexto sociocultural ha cambiado mucho en los últimos 120 años. Nuestras necesidades más básicas están más que cubiertas y tenemos acceso inmediato y prácticamente ilimitado a multitud de placeres de consumo evanescente. Esto quiere decir que para cumplir nuestros deseos ya no necesitamos adherirnos a grandes corrientes ideológicas ni a movilizaciones sociales, como sí sucedía en los siglos anteriores. A medida que las ideologías liberales de la modernidad siguieron su curso y culminaron en la presente posmodernidad, se crearon las condiciones para el surgimiento de una nueva masa, el enjambre digital. Las masas clásicas descritas por Le Bon tenían un espíritu común, un alma congregadora y unificante. Pero los enjambres digitales no son masa sino antimasa, porque no hay unión ni se busca la acción común. El hombre moderno sabe que no necesita vincularse a otros para satisfacer sus deseos. Puede hacerlo solo. Se tiene a sí mismo y a su teclado. La actual multitud indignada es muy fugaz y dispersa. Le falta toda masa, toda gravitación, que es necesaria para las acciones. No engendra ningún futuro. La sociedad de la indignación es una sociedad del escándalo. Carece de firmeza, de actitud. La rebeldía, la histeria y la obstinación características de las olas de indignación no permiten ninguna comunicación discreta y objetiva, ningún diálogo, ningún discurso. En el pasado, las masas sí generaron cambios importantes, le dieron forma al futuro. Podemos estar a favor o en contra de sus movilizaciones, y podemos debatir hasta qué punto los cambios que suscitaron fueron edificantes o no. Pero en todo caso, las comunidades se unían en busca de algo que consideraban significativo. Hoy el individuo está absorbido por su disfrute egoísta, y su participación en los enjambres digitales se limita a chapotear en la nueva ola de indignación que el escándalo de turno ha despertado, y que se